Cuento Mi amiga Esther, de Carla Molinas, del libro Baile de Letras. Viví mucho y por muchos años. Nací en Asunción a mediados de la segunda década del siglo pasado. En ese entonces, el mundo al que llegué era viejo, muy viejo, y nada hacía suponer que el estallido de la tecnología lo rejuvenecería. A decir verdad, también yo intenté en varias ocasiones rejuvenecer. Al principio obtuve resultados con mayor o menor éxito, pero el inexorable paso del tiempo es un trámite que se resuelve solo. Ya hace muchos años que olvidé los tratamientos estéticos y ni cuento mis arrugas. A juzgar por los muchos pretendientes que tuve, fui una joven bonita. Me invitaban a los bailes y a las kermeses, y a pesar de mi timidez, me gustaba cantar y reír. Aún sonrío a menudo, aunque hubo un tiempo en que la sonrisa se me hizo esquiva y una mueca cínica se instaló en mi rostro. Hoy día estoy lejos de ser una mujer amargada, pero confieso que lo fui. A los 18 años me casaron con un gallardo caballero español, diferente a mí en todos los aspectos. Mi madre, que siempre cumplía lo que decía, me advirtió con suficiente tiempo que, si no me decidía por alguno de mis pretendientes, ella importaría de su tierra natal un marido para mí. No logré decidirme y me casaron con el español. No fui feliz, pero tampoco infeliz, y teniendo en cuenta la situación de mi género, en esos años se podría decir que mi matrimonio fue bueno, aunque no tuvimos hijos. Duró 10 años y quedé viuda. Entonces, de imprevisto, mi vida me perteneció y la expectativa se instaló en mi mirada. Eran tiempos complicados en mi país. La sucesión de presidentes fue constante. Los gobiernos duraban meses y algunos incluso días, hasta que finalmente, y luego de un golpe de Estado, se instaló la dictadura. Y fue en aquellos primeros años de dictadura cuando todo empezó. Tenía una máquina de coser, algunos moldes y una buena tijera. Tenía también una mente despejada y mucha disciplina, condición heredada de mi madre, una gallega severa. Pero sobre todo, una ambición incontrolable roía mis entrañas. Tenía hambre de reconocimiento, sueños de gloria. Una ilusa, teniendo en cuenta la estrechez de mi taller de costura. Sin embargo, no había que subestimar mis sueños. Con el tiempo pude comprobar que ellos eran persistentes, sólidos, invencibles. Más de 1 millar de camisas vendidas, todas blancas y en 3 tamaños diferentes, me dieron la posibilidad de vislumbrar la cima en la que algunos años después yo reinaría. Entonces mi pequeño taller prosperó. Del zaguán de mi casa familiar pasé a ocupar una elegante y venida menos casona residencial en el barrio Las Mercedes. La compré en un remate judicial y la fui reformando de a poco, muy de a poco, hasta que finalmente tomó la forma de lo que hoy día es mi prestigioso atelier. Recibí muchos amaneceres sobre mi máquina de coser. Dejé mi vida en los pedales. No comí lo suficiente, no dormí lo necesario y no tuve tiempo de reír. Pero todo ello valió la pena. Mis puntadas certeras, ágiles e incesantes dieron el resultado esperado. Mis vestidos eran considerados obras de arte. Venían clientas de todos los lugares del país. Contraté decenas de colaboradores, cortadoras, bordadoras, diseñadores especializados en París, etc. Qué buenos tiempos aquellos. Pero paradójicamente no fueron los mejores. La vorágine de mi azarosa vida me envolvió y me dejé atrapar por el vacuo placer del dinero. No recuerdo haber sido nunca antes tan frívola. Mi principal interés era mantenerme cerca del selecto grupo social de señoras de doble apellido y rancia alcurnia. Me codeaba gozosa con altivas esposas de militares, señoras de abolengo, señoritas debutantes y casaderas. A todas ellas las adulaba y las vestía de falsos elogios. Es innegable que en todos los oficios y profesiones se escala fortaleciendo el punto débil de los demás. En el arte del lisonjeo
yo fui la mejor. Entre unos vestidos y otros, diseñé el mejor de todos para mí. Me perfumé de arrogancia y apunté a la cima. Quería el mundo a mis pies. Tracé mis caminos con atajos. Me volví fría, severa, manipuladora. Hasta que finalmente llegué a despreciarme. Y eso no se lo deseo a nadie. No existe desprecio más intolerable que el de uno mismo. Me convertí en una falsa y millonaria mujer sola. Mi lista de amigos era inexistente. Ni mascotas tenía. No podía perder tiempo en alguien que no aportara a mi cuenta bancaria. Estuve dispuesta en una sola ocasión, a los 52 años, a compartir mi vida con un señor de sólida economía. Y aunque estuvimos a punto de casarnos, finalmente él decidió fugarse con una joven dependienta de mi atelier. Luego de esto, tuve esporádicas relaciones, pero la mayoría de ellas las olvidé. Mi espíritu no es romántico, y si alguna vez lo fue, también lo olvidé. A los 70 años estaba aún en mi apogeo. Mis diseños seguían luciendo las mujeres más prestigiosas del país y se cotizaban mejor que nunca. Yo me encontraba henchida de vanidad y rebosante de dinero. En esas andadas, cuando la vi por primera vez, recuerdo como si fuera ayer aquella fría tarde de invierno, 15 años atrás. Eran casi las 7. Faltaban minutos para cerrar el atelier, cuando el portero me anunció que una dama pretendía entrar a pesar de que ya habíamos bajado la cortina. Salí a ver lo que sucedía y me encontré con una pequeña mujer, varios años mayor que yo. La hice pasar de inmediato. Estaba anocheciendo y la temperatura había descendido. Encendí de nuevo algunas luces del salón y la saludé inexpresiva. «Buenas, ¿en qué podemos ayudarla?» «Buenas tardes, señora. Me gustaría encargar un vestido que lleve tules, encajes, flores, bordados y por supuesto que sea largo hasta el piso», dijo de corrido la anciana. «Entiendo. ¿Y para cuándo lo quiere?», pregunté aturdida. «Lo quiero para dentro de 2 semanas. Entonces mi nieta cumplirá 15 años y mi regalo será el vestido. Tengo el dinero, no se preocupe». «Desde luego que sí. Imagino que lo tendrá», expresé muy convencida. Solo esperaba que no me pidiese rebajas. Esa situación siempre fue muy incómoda para mí. «Sí, claro, por supuesto, si no, no estaría aquí». «¿Y cómo llegó hasta aquí a mi atelier? ¿Alguna clienta se lo recomendó?» «No, señora, ninguna. Simplemente me armé de valor y entré. Tenía otra opción, ¿sabe? La modista de la calle Defensa Nacional. Pero pasando por aquí me dije, si aún está abierto Dionisia Alta Costura, es una señal de que debo entrar. Y no me arrepiento. Sus vestidos son aún más bonitos vistos de cerca». «Entonces nunca antes escuchó hablar de mí», insistí, haciendo caso omiso a sus elogios y por supuesto pasando por alto la comparación con la costurera de la otra cuadra. «¿Será que comprende que mi atelier es de alta costura?», me pregunté. «¿Como diseñadora de modas, quiere usted decir?» «Sí, claro. ¿Cómo que más podría ser?». Mi paciencia menguaba. «Bueno, señora, de usted se habla mucho. Imagino que ya lo sabrá, pero le repito, el motivo por el cual vine. Me gustan los vestidos que exhibe en su vidriera. Paso bastante por aquí, ¿sabe? Porque también vivo sobre Perú, a 2 cuadras hacia la avenida Artigas, y la veo a menudo siempre bien arreglada y perfumada. No me imaginé que me animaría a entrar a su tienda, pero ya veo. Entonces, aquí estamos», respondí irritada. No me animé a preguntar qué había escuchado acerca de mí y eso me hizo sentir mal. «Sí, señora, aquí estamos. ¿Le parece que vuelva mañana con las medidas de mi nieta y empecemos con el vestido?» Los ojos de la anciana me escudriñaban y su sonrisa inmersa en 1000 arrugas me apremiaba. «Mañana no va a poder ser. Tengo el día repleto», dije con evidente animosidad. «Entiendo. Claro. Es de suponer. Entonces pasado mañana. O dígame cuándo va a poder». «A ver, déjeme pensar. Hoy es martes. Sí, pasado mañana estará bien. La espero el jueves a esta hora». «Muy bien, así será. Mi nombre es Esther Barreiro. Nunca antes nos presentaron, a pesar de llevar tantos años viviendo en el mismo vecindario. Más aún, en la misma calle y con el añadido de contar casi con la misma edad. ¿Me recuerda su nombre y apellido, por favor?» «Soy la diseñadora Dionisia Fretes», respondí altiva, mientras un ligero temblor recorría mi cuerpo. ¿Qué dijo de la misma edad?
Hasta el jueves, Dionisia, se despidió con una débil sonrisa. Hasta entonces, agregué un poco ahogada. La puerta se cerró tras ella, mientras yo continué sentada en el taburete de pana cebrada, frente al espejo de piel de atelier. Sentí que la vejez me acechaba. Estaba cerca, muy cerca. El miedo caló mis huesos. De pronto tuve mucho frío. ¿Cómo seré yo a la edad de Esther Barreiro? ¿Cuánto tiempo me quedará antes de verme así de vieja y patética? Y cuando eso suceda, ¿qué afán ocupará mis días? Esos días llegaron y el miedo y la confusión que sentí en aquel momento se perdieron en medio de un vendaval de gratísimas vivencias. Hoy sé que de las vueltas que di en mi vida, aquella tarde fue el inicio de la más entretenida de ellas. El jueves llegué al atelier alrededor de las 7 de la tarde y cuando lo hice, Esther Barreiro me estaba esperando en medio del salón, bajita, gordita, llena de arrugas, con un abrigo que hacía años pudo haber sido presentable, pero ya no lo era. A pesar de eso, lo lucía con seguridad, hasta con cierto orgullo. Pude notar que su aspecto había mejorado. Se coloreó un poco las mejillas y se puso algo de perfume. Sus zapatos estaban lustrados y traía un bolso de tela de gobelino. Sus blanquísimos cabellos los llevaba recogidos en un alto rodete y sus labios estaban mal pintados de intenso rojo. Aquella viejita de más de 80 años se había esmerado y yo, la excelsa diseñadora, la aprobé. «Buenas tardes, Esther», la saludé amable, quizá a causa de su prolijo aspecto. «Hola, Dionisia, llegó el día por fin. Hoy empezaremos el vestido. Veo que estás ansiosa. Espero no decepcionarla». Recuerdo que me arrepentí de inmediato por haber hecho ese comentario. Esa mujer me hacía sentir vulnerable. «Desde luego que no lo hará. ¿Cómo podría? Si usted es la mejor de todas», dijo Esther al tiempo que colgaba su abrigo en el perchero y se dirigía hacia mí con pasos cortos. «Sí, claro, eso dicen todos. ¿Cómo quiere que sea el vestido de su nieta? Recuérdemelo, por favor. Tengo tantas clientas y todas ellas son muy importantes. Usted comprenderá», agregué nerviosa bajo la pertinaz mirada de la anciana. «Por supuesto, querida. Me gustaría que el vestido fuese rosado y largo. Lo demás se lo dejo a usted, que es la que entiende». «Me parece perfecto. ¿Le gustaría tomar una taza de té?», le ofrecí, dedicándole una amplia sonrisa, y de inmediato volví a recuperar el control de la situación. «Claro que sí, pero no se tome ninguna molestia por mí. Al fin y al cabo, usted debe tener otras cosas más importantes que hacer. Por ahora no tengo nada más que hacer. Siéntese aquí. ¿Aceptaría también unas galletitas?» «Con gusto, claro», respondió mientras se dejaba caer en el mullido sillón atigrado de mi salón privado. Acomodó su vestido como pudo y agregó pensativa: «Hace mucho que no como galletitas. La verdad es que soy una mujer que lleva una vida bastante austera e intento evitar todas las frugalidades de la vida y las galletitas entran en esa categoría». «Coma las que quiera entonces», la convidé magnánima y situé la bandeja sobre su falda. «Bueno, Dionisia, si insiste, aproveche nomás que son importadas». «Así lo haré», dijo Esther, y al tiempo de morder una galletita me preguntó, así sin más: «Dígame, ¿es usted feliz?». El frío se coló por las rendijas de las ventanas o quizá traspasó los vidrios de las puertas, aunque para ser sincera, creo que emanó de adentro de mí. Percibí en mis vísceras señales de alerta. La anciana revolvía mi interior. ¿Feliz? ¿A qué se refiere exactamente con feliz? Es una palabra que incomoda, ¿verdad? Le pregunto entonces, ¿es esta la vida con la que soñó? ¿Es esta la vida por la que luché?, diría yo. ¿Luchó mucho? La anciana era una entrometida, pero por algún motivo le respondí: «Sí, luché, y lo sigo haciendo hasta este preciso momento, un día tras otro, aunque debo reconocer que tuve también algo de suerte. Sinceramente, nunca imaginé que llegaría tan lejos, y menos cosiendo, pero no sabía hacer nada más, y una vez que quedé viuda, tomé mi vieja máquina y empecé a pedalear sin pausas ni quejas. Al principio cosí exclusivamente camisas para una gran tienda, y el capital ganado lo invertí en crear diseños para pocas señoras, y éstas trajeron a otras y a otras más,
y en unos cuantos años ya contaba con una clientela estable y fiel. Ajá, ¿y en qué momento dejó de sonreír? ¿Por qué cree que dejé de sonreír? Era cierto, dejé de hacerlo y ni siquiera sabía desde cuándo. No se inquiete, yo suelo ser muy impertinente, sobre todo cuando estoy algo nerviosa como ahora. No esperaba tanta amabilidad de una persona importante como usted y tan llena de trabajo. Simplemente se lo pregunté por su rostro. Lo veo con tan pocas arrugas y pensé, es decir, supuse que tal vez no sonreía a menudo. Las sonrisas dejan sus huellas y a mí me gusta verlas. Usted no las tiene. Bueno, quizá tenga razón. Es verdad que no sonrío demasiado, pero tengo otro motivo para mi rostro sin arrugas. Hace unos meses me sometí a una cirugía plástica y me borraron algunas. No todas, pero las que quedaron intento disimularlas con maquillaje. No renuncie a las sonrisas, Dionisia. Sonreír, a mi parecer, es más placentero que reír, porque las sonrisas provienen del alma y embellecen hasta el más feo de los rostros. Diría yo que es mejor maquillaje que ese que usted lleva. Esta viejecita se las trae, pensé. Con su más dulce sonrisa me estaba diciendo que era una amargada y la verdad es que no tuve cómo refutarle, pero no me di por vencida. ¿Y qué me cuenta usted? ¿Es feliz? Solía serlo. Antes, en mi casa, cuando mi marido vivía. Hace ya unos años que vivo en la pensión de acá cerquita y en ese sitio no encuentro muchos motivos para ser feliz, pero lo intento. No crea que no lo hago. ¿Tiene hijos? No, porque tiene una nieta. Entonces, ¿por qué vive en una pensión sola y no con ellos? Pregunté alterada. Me ponía nerviosa su conformismo. Esther debería exigirle a sus hijos que no se desentendieran de ella. Inmediatamente mi arrebato se transformó en miedo. Yo también terminaré mis días sola. Ni toda la fortuna del mundo evitará que mi destino sea el mismo que el de Esther. No me gusta hacer molestia para nadie. Estoy bien así, viviendo en la pensión. La verdad es que estoy tranquila, aunque ciertamente muy sola. ¿Y cómo vive? Es decir, ¿de qué vive? De mi jubilación de docente. He sido maestra por casi 50 años. Lo dijo con naturalidad. Sin embargo, una sonrisa orgullosa asomó en su rostro. Medio siglo de docencia, Esther. Es usted realmente una mujer sorprendente. Dije el cumplido de verdad, pero a fuerza de costumbre me escuché decirlo con tono fingido. Claro que no. Soy una mujer común como cualquiera. Aquí la única que sobresale es usted. Lo que logró con su oficio no es cosa fácil de obtener. Me conmovía, Esther. Sí que lo hacía, pero en ese momento no fui consciente de ello. Su ocaso me recordaba al mío, que aguardaba impaciente detrás de mi elaborado maquillaje y de mis cabellos teñidos. Por eso me resistía a intimar con ella. Tenía el estómago revuelto. Una cobarde bruma nublaba mis ojos y solo me dejaba ver a una anciana en la postrimería de su insignificante existencia. ¿Qué podría aportar Esther Barreiro a mi exitosa vida? ¿Sabe que esta noche me entregarán el premio a la diseñadora del año? Estoy muy contenta. Es el reconocimiento que merezco. Por supuesto, no es la primera vez que lo obtengo. Ya se lo gané muchas veces, pero cada vez es más difícil. La competencia está dura. Yo sé que debo dejar paso a las nuevas generaciones y siempre digo que será la última vez que lo acepte y al año siguiente vuelven a insistir. Con estas necias palabras establecía las diferencias entre ella y yo, para que no haya dudas de que jamás tendríamos nada en común. Yo era una triunfadora y ella combatía con Esther. De verdad lo estaba haciendo. Un premio, qué distinción más grande. No es que uno ocurra detrás de los premios, pero no es cierto que cuando llegan adquieren una importancia que no creíamos que tenían. Lo digo porque yo también tuve la suerte de recibir uno. Fue hace muchos años, aunque no me olvido. No quiero aburrirla con viejas historias. Vaya a prepararse para la fiesta. Que disfrute de su merecido premio. No le quito un minuto más de su tiempo. Aquí tiene las medidas de mi nieta. Volveré mañana si usted está de acuerdo. Esther me entregó el papel y por un instante noté nostalgia en su mirada. No, mañana no. Será mejor que vuelva recién en una semana, a la misma hora. Para entonces ya tendré el vestido bordado. No era con Esther con quien combatía. Ella no se enteraba de la contienda. La pelea era solo conmigo.
De acuerdo, volveré el jueves. Gracias, Dionisia, por el té y las galletitas, y también por la conversación. El tiempo pasa más rápido conversando. No es nada, Esther. Intenté ayudarla a incorporarse e inmediatamente me invadió un aroma a alcanfor con esencia de limón. Noté que su piel era blanda y suave. La tomé del codo, pero no pude levantarla del sillón. Esther pesaba más de lo que parecía y yo tenía menos equilibrio del que suponía. Con apremio en sus ojos, se aferró de mi mano e hizo un gran esfuerzo por ponerse en pie, aunque tampoco lo consiguió. Entonces estiró de mi brazo con insistencia hasta que finalmente se incorporó y faltó muy poco para que ambas terminásemos en el piso. Vergonzosa, logró estabilizarse, pero su mirada se cubrió de sombras. En aquel momento pensé que es así como pesan los años. Una parte de torpeza por 3 partes de humillación. Inevitablemente me estremecí y toda la dureza que había acumulado en mi corazón empezó a resquebrajarse. No supe cómo manejar aquella situación. Salí del salón con la excusa de pedir a mi asistente que la acompañase hasta la pensión, y una vez fuera suspiré profundamente. Cerré un instante los ojos y esperé a que la emoción se diluyera. Luego busqué a mi asistente y le di la orden. Al regresar al salón, encontré a Esther preparada para irse. Tenía su tapado sobre los hombros, la ayudé a ponérselo y le dije: es mejor que se abrigue bien y cúbrase el pecho. Bajó mucho la temperatura. Mi asistente la acompañará hasta la pensión. La está esperando afuera. Gracias de nuevo, Dionisia. Esther extendió hacia mí su mano derecha, yo la tomé y antes de soltarla me acerqué y rocé su mejilla con un beso vacilante, casi fugaz. La expresión de su rostro fue indescriptible. Murmuró algo por lo bajo y se fue. Esa noche fui a recibir el premio más importante para un diseñador de modas. Lo recogí con una ensayada sonrisa, disimulando mi ánimo hastiado. Saludé a todos y les agradecí, como siempre lo hacía, su buen gusto al premiarme. Aún no lo sabía, pero ya nunca más volvería a ser aquella presuntuosa mujer. Tarde en la noche, al volver a casa con los zapatos en la mano y mis años a cuestas, encontré una nota deslizada por debajo de la puerta. Era de mi asistente y decía: la anciana a la que acompañé esta noche se desplomó frente a su pensión. Dijeron los paramédicos de la ambulancia que probablemente fue una subida de presión. La llevaron al hospital del centro. No dudé ni por un momento lo que debía hacer. Me calcé de nuevo los zapatos, despejé el cansancio de mi rostro con agua fría y salí hacia el hospital. Cuando llegué, Esther se encontraba aún en observación. Me ubiqué en uno de los desvencijados bancos del hospital público a esperar noticias. Un rato después, el médico de la sala de urgencia preguntó si había en el lugar algún familiar de Esther Barreiro. No había ninguno. Esperé unos segundos, levanté una mano y susurré: yo soy su amiga. El médico me informó entonces que ella pasaría la noche en el hospital porque debían estabilizar su presión, pero que ya se encontraba mejor y si quería podía entrar a verla. Golpeé la puerta de la habitación donde se encontraba Esther y no obtuve respuesta. Aguardé un momento y la abrí. La encontré acostada y despierta, con la mirada perdida, aunque con buen semblante. Hola, Esther, ¿puedo pasar? Dionisia, ¿qué hace usted aquí? Aquí estoy, supongo que vine a hacerle compañía, si no le molesta. ¿Molestarme? ¿Sabe usted hace cuánto tiempo que no me hacen compañía? Muchos años, querida. Cuénteme, ¿qué sucedió? Dicen que fue mi presión, la tengo alta y a veces sube más de la cuenta. Yo también sufro de presión alta y no me cuido como debería hacerlo. Me gusta mucho comer. En eso somos iguales. Yo sabía cocinar muy bien, ¿sabe? Porque también me gusta mucho comer. Un día de estos, si me lo permite, voy a hacer para usted la mejor cazuela de pescado que comerá en su vida. Eso sí, tendrá que hacerla en su casa, porque en la cocinita de la pensión no podría. Cuando quiera, Esther. Me gustaría verla cocinar. Observando tal vez aprenda algo. No sé cocinar nada de nada y nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde. Hasta los ancianos aprendemos todos los días. Justamente anoche, mientras caminaba de vuelta a la pensión, me reprendí a mí misma por haber pensado tantos años que usted era una engreída y soberbia mujer, cuando en verdad es más amable de lo que podría haber imaginado. La realidad es que yo soy una engreída y soberbia mujer. No se confunda, por favor. Obsérveme bien.
Es lo que hice desde que te conocí, Dionisia. Te observé atentamente. Yo veo mucho más de lo que parece. Al principio observé en tus ojos confusión, luego irritación, entonces percibí que tenías miedo. Yo también tuve miedo, mucho miedo. Más o menos a la edad que vos tenés ahora perdí a mi compañero de vida, me quedé sola y aprendí a enfrentar la vejez sin nadie a mi lado. Nunca tuvimos hijos, obviamente tampoco tengo una nieta. Fue un pretexto, un impulso, un acto impensado, llámalo como quieras. Yo solo quería conversar un poco y me sentía muy nerviosa, por eso inventé lo del vestido. Parecía imposible que conversáramos alguna vez, que tomáramos el té y al final no lo fue. La vida te sorprende hasta el último minuto. ¿Quién apostaría por una amistad entre nosotras? Yo no lo hubiese hecho, sin embargo, aquí estoy disfrutando de tu compañía. ¿Quién diría, Esther? ¿Quién diría? La amistad que aquellos días descubrimos entre las dos duró para siempre. Su cariño fue un bálsamo para mis temores y nuestro transitar por la vejez fue ameno y digno. Hoy, en las postrimerías de mi vida, me queda su recuerdo como la mejor parte de mi larga y azarosa vida.